No podemos olvidar que los pasos cotidianos, en el valle de la vida, tienen que ver con los pasos del viento, pero también con el del más pequeño insecto. Convivimos con otros cuerpos, cuerpos que no hablan como nosotros, pero perciben y responden, sin decir una palabra. Con la mirada del cóndor en alto vuelo, mas también con la oruga. Con el grito de los ríos torrentosos, pero también con el silencio de los lagos. Nos acercamos, no para domesticar, sino para entender. No para imponer, sino para aprender. Fuimos aprendiendo con el cuerpo, a caminar más lento, a no hablar tanto, porque para habitar con otros cuerpos había que afinar el propio. Con la prestancia del huemul, mas también con la humildad del pudú. ¿Puede el bosque renegar del árbol solitario? ¿Puede la piedrecita solitaria renegar de su cantera? ¿Qué pasa con los que no pueden seguir nadando, volando, cazando? ¿Cómo se vive en cautiverio para alguien que nació libre? ¿Cómo es diseñar para alguien que no puede hablarnos, pero sí sentirnos? ¿Y si pensar en el bienestar animal fuera también una forma de pensar en nosotros mismos? ¿Puede ser el diseño una forma de empatía? Hola, soy Antonia Catalán, estoy enfocada en todo lo que es prototipado y en especial prototipado de altura con las gaviotas. Decidimos trabajar con las gaviotas principalmente porque eran seres muy entretenidos y aparte que tienden a ser mirados en menos. Queríamos darle una oportunidad para conocerla y poder entablar una conversación con ella a través de los prototipados. El primer prototipo fue de sonido, realmente no pudimos entender mucho, simplemente conocer cómo ellas funcionaban en conjunto, cómo se relacionaban entre ellas, qué cosas les interesaban, conocer también el espacio en el cual ellas se desenvuelven. Hola, soy Cora, yo soy la encargada de prototipado para el equipo de Ñamco. Decidimos trabajar con Naucán ya que en su momento era un animal que era de estadía permanente en el centro de rehabilitación, lo cual nos llamó mucho la atención debido a que muchos de los animales siempre van cambiando, tienen momentos de emergencia que no permiten sentarnos y trabajar con ellos más definidamente. Uno de los primeros prototipos y acercamientos que hicimos con Naucán fue un testeo de dolores, ya que sabemos que Aucán tiene parte de su visión perdida, por lo que entendemos ve un 20% de lo que debería ver, por lo que quisimos ver cómo eso afectaba sus otros sentidos, su reacción hacia otros estímulos. Con esto ya en mente, fuimos desarrollando otros testeos de sustratos que le pudieran gustar para ir estimulando su espacio desde heno, grava y hojas. Ese testeo fue realmente muy interesante porque vimos una reacción inmediata, por ejemplo, hacia las hojas secas, al cual corrió desde el otro lado del recinto y saltó a las hojas, dio vuelta a la caja, mordisqueó la caja, la grava no la tomó en cuenta, el heno lo inhalaba fuertemente. Entonces eso nos dio a entender ciertas relaciones con los sustratos o los elementos. Por ejemplo, la grava era muy gruesa, muy pesada, no había mucho que él pudiera escarbar, mientras que las hojas tenían un olor. El heno tenía un olor fuerte, las hojas un sonido. Entonces, ver cómo podíamos complejizar este prototipo, no solamente dejarle hojas, sino cómo vamos a poner las hojas y qué son las hojas como componente en un prototipo mayor.
Hicimos una caja de testeo de sustratos donde él podía tener acceso a distintos sustratos en distintas cantidades de olores que fuimos trabajando para quitárselo, pero lo que más le interesó en realidad fue morder las cascas, lo cual nos dimos que había un interés en morder, roer, también mover cosas. Él movía la caja, intentaba empujar cosas, entonces eso quisimos rescatar para el prototipo final. Trabajamos con 2 prototipos, uno de alimentación y uno de altura. En cuanto al de altura, se probó inicialmente con una plataforma inclinada plana de madera, lo cual fue muy curioso porque las gaviotas se empezaron a acercar, empezaron a mirar el prototipo desde todos los ángulos, de atrás, del lado, de costado, de frente. Empezaron a ver si es que se podían apoyar en ella, efectivamente podían. Los principales criterios que utilizamos era el tema de las materialidades que fueran amigables con ellas. Trabajamos principalmente con madera para la estructura y las intervenciones porque son elementos con los que ellas ya están familiarizadas, por ende no es algo tan externo o algo tan difícil de que ellas se acostumbren al material. Todos los sistemas tenían que ser muy seguros y también considerando el tema de los cuidadores para que ellos tampoco tuvieran una carga adicional en su labor. El prototipado nos permite generar con las gaviotas una comunicación que no se podría lograr de otra forma, porque obviamente no podemos hablar con ellas, entonces la única forma que tenemos de hacer esta comunicación es mediante un objeto en el cual nosotros le entregamos algo y ellas nos dan algo de vuelta, y con eso se genera como una retroalimentación constante y vamos aprendiendo de ellas van aprendiendo también de las cosas que les vamos dejando. Esperamos que a largo plazo las especies puedan tener más espacio dentro de su refugio pensado para ellas, que pueda ser algo que no sea estático, que ellas puedan ir variando su entorno con los prototipos, que se siga probando con ellas y enriqueciendo su espacio, porque en el caso de las gaviotas ellas siempre van a estar ahí. Nuestro proceso con Aucán fue en distintas etapas, hubieron distintos prototipos. Nos dimos cuenta que él hacía pequeños túneles o pequeñas madrigueras dentro de su recinto, por lo cual quisimos fomentar eso. Lo que hicimos fue crearle un pequeño refugio, madriguera, simulación de tronco para que él pueda tener un nuevo espacio de aislamiento. Y ese prototipo tuvo bastante éxito, lo utiliza actualmente. También nos damos cuenta que es muy curioso, si hay comida mucho más curioso, mucho más valiente, pero también tiene su manera de interactuar con las cosas. En el primer prototipo, la primera vez no entró del completo, sino dejó sus patas traseras, y luego del tiempo logró entrar y interactuar bien con el prototipo. Y en el nuevo entró a las primeras 2 partes, pero no quiso entrar al final hasta que le pusimos comida y ahí se acomodó y después jugaba adentro. Entonces es una buena manera de cómo los prototipos nos permiten conocer a los animales más que la especie, sino como individuos. Con todos estos aprendizajes que hemos logrado sacar a través del prototipado y testeos, ahora estamos desarrollando un sistema de módulos y puentes. La idea es que cada uno de estos módulos tenga cosas que vayan a estimular a Aucán, pequeños puzzles, desafíos. La idea es que esto se combine con la alimentación que se le realiza. Ya existe una acción de esconderle la comida, por lo cual esto vendría a complejizar. Muchas veces él tendría que correr, descubrir, romper para poder llegar a su comida esta vez. Llegamos a esto ya que Aucán es un animal de estadía permanente. Requiere de necesidades distintas e interacciones distintas que el resto de los animales, lo cual tiende a afectar un poco o impactar en el bienestar de los otros animales, ya que requiere más interacción humana. Por lo cual queremos generar estos módulos estimulantes que eviten un poco la entrada y estimulen más a Aucán por sí solo, de manera independiente. Ha sido un proceso bastante enriquecedor como diseñadores porque nos permite ver otras formas de trabajar y también aproximarnos a los materiales y a las especies también, que tenemos que considerar muchas cosas que posiblemente en otro contexto no estuviéramos considerando.
Trabajar en equipo también se ha vuelto un punto muy importante porque cuando uno no puede, quizá el otro tiene la solución o la respuesta a cualquier inquietud que uno tiene, y así entre todos nos comunicamos y generamos proyectos que realmente tengan un valor para otros. Poder trabajar con animales creo que es una oportunidad muy grande. Uno ve los animales como persona normal en dos contextos, mascota o zoológico, granja o animales, por ejemplo, de la ganadería. Entonces siento que verlos en un centro de rehabilitación es ver y ser conscientes realmente de nuestro impacto como humanos en su vida y su desarrollo. También nos permite conocerlos como individuos y también entender cómo somos una red, nuestras acciones impactan de manera positiva o negativa e intentar siempre hacerlo más positivo. Creo que el diseño tiene esa capacidad. Si se intenciona de manera correcta, se logran buenos resultados y se pueden cambiar vidas.